El análisis cinematográfico, como habrán podido leer y como probablemente ya algunos de ustedes pues deben de suponer, deben de inferir, una de las principales razones por las que vale la pena hacer análisis y también investigar sobre cine es que con eso se logra alcanzar un mayor disfrute, se logra una experiencia intelectual, se logra el ser capaz de interpretar, ¿no? Y de tener una conexión con las películas o con las obras cinematográficas, pues que va más allá del simple entretenimiento, del simple pasatiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un criterio, el disfrute, el goce, el placer que genera la labor de análisis que hay que tener siempre muy presente, ¿no? Y también tener muy presente que debemos de buscar ese goce en aquellos elementos que más nos satisfagan para a la hora de elegir cuál va a ser el trabajo que van a desarrollar para este curso, pues quien decida analizar la banda sonora es porque lo que más le gusta es la música o la banda sonora de las películas, o quien decida analizar la fotografía es porque lo que más le interese, lo que más se obsesione, con lo que más se clava, es con los planos, con los movimientos de cámara, con los tipos de lentes, ¿no? Con la iluminación. Por tanto, en eso consiste el análisis del cine como un mecanismo para alcanzar un mayor conocimiento y por tanto un mayor disfrute. El cine es una forma de arte que es pues de las más complejas que existen porque para que pueda llevarse a cabo la realización de una película, pues se requiere de todo, ¿no? Se requiere de desarrollos tecnológicos, en registro de sonido, en registro de imágenes, en iluminación para la fotografía, pero el cine puede ser también más allá, el cine puede ser entendido, concebido y analizado más allá que un producto artístico, que una obra artística. El cine también es una industria de entretenimiento global que mueve millones, miles de millones de dólares al año con empresas capitalistas que producen productos, películas para ser comercializadas y obtener ganancias y obtener beneficios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista académico, se tiene que tener en cuenta las diversas, los diversos enfoques posibles, ¿no? Y las diversas implicaciones de cada uno de estos enfoques. Vamos a abordar el análisis del cine fundamentalmente como una obra artística y con sus componentes estéticos, ¿no? Pero bien si quisiéramos, a la hora de plantear análisis cinematográficos, podemos estar hablando de cómo el cine genera un impacto social, ¿no? A través de la generación de la cultura de masa que busca el cine como el entretenimiento efímero y el mundo farandulero del Star System y de las estrellas, pero que de una manera consciente o inconsciente el cine tiene un impacto social porque va perpetuando mensajes, va perpetuando ideologías, va transmitiendo la visión sobre la sociedad, sobre la realidad, inclusive sobre la política de ciertos sectores normalmente minoritarios, porque son los que tienen los medios de producción para hacer las películas, ¿no? Entonces, eso es un tipo de enfoque sociológico del cine o político del cine. Luego el cine puede ser también un vehículo para la educación, el uso educativo del cine, que es un tema que a mí me encanta también, cómo podemos introducir dentro del currículum y de las clases películas para abordar la enseñanza y el aprendizaje de absolutamente casi cualquier tema, ¿no? En humanidades, en artes, en ciencias sociales, inclusive hasta en las matemáticas, ¿no? Hay películas que tratan sobre temas que para la educación, que son temas educativos, y el cine puede servir también para ese fin, no solo para el entretenimiento, no solo para el arte, también hay un uso educativo, hay un uso social detrás de las películas. Y luego, pues también, como ya hemos dicho, ¿no? Puede ser un medio de expresión personal en forma de obras de arte, ¿no? Que dentro de la concepción artística del cine, pues también hay que ser capaces de identificar que hay distintas formas del cine artístico, ¿no? Hablaremos de ellas, hablaremos de la más convencional, que es el cine narrativo,
y de la no narrativa, que puede estar conformada por el cine de documental o el cine de vanguardia o el cine experimental, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta todos estos factores, eh, tenemos que ver que desde sus inicios, desde sus orígenes, el cine se ha caracterizado por transportar a los espectadores a mundos imaginarios, ¿no? Y más con el dispositivo de proyección, ¿no? La pantalla que nos sobrepasa en dimensiones y en tamaños, que nos hace ver la vida pues, más grande que la vida misma, ¿no? Los objetos en la sala de proyección se multiplican por 2 y a veces hasta por 3 o por 4 el tamaño real o el tamaño convencional. Y pues es una práctica muy extendida desde los orígenes, ¿no? El cine como entretenimiento y forma de escapismo. Pero por otra parte hay una serie de espectadores que no, que están deseosos de buscar una experiencia desafiante con el cine, una experiencia intelectual, una experiencia estética. Y una cosa que a mí me gusta mucho insistir también es que estos dos deseos no tienen por qué ser excluyentes, ¿no? Hay películas que pueden ser muy entretenidas y que nos pueden permitir escaparnos de nuestra realidad cotidiana por 2 horas o por un espacio de tiempo que sea, y al mismo tiempo ser una experiencia intelectual, filosófica, estética inolvidable, ¿no? Hay ejemplos de esos en el cine moderno y en el cine de autor incontables, ¿no? Y bueno, una prueba de que el cine se ha caracterizado por esta posible búsqueda del escapismo desde sus inicios, desde los inicios de la historia, está en esta lectura. Es una lectura que van a encontrar ustedes dentro de los materiales del tema 2, del tema que se acaba de publicar hoy, en El reino de las sombras, escrito en 1896 por el escritor ruso Maxim Gorky. Y aquí él nos comparte cuáles fueron sus primeras impresiones tras la primera proyección de cine a la que él acudió, ¿no? En 1896, el invento del cinematógrafo de los hermanos Lumière apenas estaba cumpliendo 1 año, ¿no? Ni siquiera tenía el año de vida y ya se había popularizado, ya se había extendido por muchas partes del mundo. A México también llegó en 1896, en agosto de 1896, y vemos como de la lectura de este texto van a ustedes ser capaces de extraer algunas ideas, pero unas muy interesantes es como vemos como desde los inicios Gorky está señalando que los espectadores se meten en la vida de los personajes que ven en pantalla, o sea, como que se proyectan en esos personajes, y ahí entra en juego lo que veían ustedes en las lecturas del tema 1 respecto a las expectativas. Es posible también desarrollar opiniones acerca de los eventos históricos que son representados y cómo son representados en el cine, y la fascinación que produce también la combinación estética y artística de los elementos del cine, ¿no? La imagen, el sonido, la música, la interpretación, el relato, ¿no? El discurso, el guión. Entonces, es un texto que es relativamente muy breve y les recomiendo mucho que lo lean, ¿no? Aparte de lo que comentábamos al inicio, ¿no? Como esa definición de para qué sirve romántica, ¿no? De para disfrutar más del cine, ya como desde un punto de vista más pragmático, el análisis sirve para identificar cuáles son los principales elementos formales de la obra cinematográfica, ¿no? Para desglosarlos, como quien está dentro de un laboratorio y está intentando descomponer en partículas, ¿no? Un átomo o una sustancia, pues el analista o el investigador de cine también tiene que ser capaz de estructurar su análisis descomponiendo los elementos para luego ir reconstruyéndolos a la manera de interpretación, de descripción, ¿no? Y finalmente si se requiere también de la evaluación, de lo cual hablaré un poquito más adelante, ¿no? Luego es importantísimo también reconocer cómo todos esos elementos se articulan en torno a un discurso para transmitir tal vez una historia o una experiencia estética, y cómo de cualquier modo siempre se produce un significado en la mente del espectador, así como en la mente del analista o del investigador que está haciendo ese proceso de análisis, ¿no? Y luego el análisis sirve también para desarrollar habilidades que son imprescindibles
y son necesarias para el oficio de investigador o para el oficio de analista. Una de las habilidades más importantes, sin dudas, es la habilidad de observar, la habilidad de ser capaz de observar y la habilidad también de ser capaz de describir y de redactar, de escribir y plasmar por escrito aquello que somos capaces de ver, de interpretar y de analizar. Entonces ahora les voy a proponer un ejercicio mental. Piensen ustedes cuál es la imagen que consideran más reconocible del cine como forma de arte, no como industria, ¿no? Porque si les dijera, piensen en una imagen que identifica el cine como una industria, pues seguramente van a pensar en las taquillas, ¿no? La taquilla multimillonaria que hizo Avatar o Titanic o The Avengers. Pero el cine como forma artística, yo ya tengo una. Para mí, una de las imágenes más icónicas del cine como forma de arte, y bueno, pues yo identifico como el perro andaluz el epítome del cine de arte, ¿no? Y sobre todo esta imagen que es una navaja seccionando el ojo de una mujer, ¿no? Quienes no lo hayan visto, pues les recomiendo que vayan inmediatamente a YouTube y busquen Un perro andaluz de Luis Buñuel y véanla porque es una película que dura 20 minutos, es muy corta, y es una película que para cuando hablemos de la forma no narrativa del cine, pues conviene que ya la conozcan, ¿no? Entonces, incluso las películas que son 100% obras artísticas contienen elementos que ya hemos hablado que sobresalen, ¿no? Que sobrepasan lo artístico. Esta imagen, la imagen de Un perro andaluz, es el resultado del desarrollo tecnológico. Si no se hubiera inventado el cinematógrafo y las cámaras con las que trabajó Buñuel en 1929 para hacer este corto, pues no tuviéramos Un perro andaluz, ¿no? La importancia que tiene también el identificar cuáles son los desarrollos tecnológicos asociados al cine para la existencia del producto cinematográfico. Pero por otra parte también es el resultado de las oportunidades, estructuras económicas o industriales de cada época, ¿no? En el caso de Buñuel, para hacer esta película trabajaba con absoluta libertad porque había sido financiado por la fortuna de su familia y no necesitaba rendir cuentas a un productor, no necesitaba pensar en que si se iba a distribuir o si iban a poder exhibir la película, simplemente quería hacer una obra artística, la manera de que los surrealistas escribían textos surrealistas o pintaban pinturas surrealistas. Él quería hacer una película surrealista en total independencia, entonces es una situación muy oportuna que se la pudiera financiar y de esa independencia económica sale ese tipo de cine independiente alejado de lo convencional del cine narrativo. Y por otro lado, la experimentación estética, ¿no? La búsqueda de nuevos lenguajes, la búsqueda de imágenes que puedan resultar impactantes y la búsqueda de crear en el espectador una sensación determinada. Si ustedes ven esta película, se van a dar cuenta que es probablemente la primera película en la historia del cine que pretende disgustar, ¿no? En lugar de agradar, como todas las películas que buscan conectar de algún modo con la expectativa del espectador de pasarla bien, en cambio Buñuel y Dalí, quienes escribieron juntos el guión de esta película, buscaban incomodar, provocar, disgustar, incluso hasta ocasionar la angustia, ¿no? Viendo las escenas y las imágenes de esta película. El cine surge del desarrollo de las investigaciones tecnológicas realmente, ¿no? La búsqueda de los científicos de finales del 19, ¿no? De cómo vamos a lograr registrar la percepción de movimiento, ¿no? Mediante la secuenciación de imágenes, mediante la reproducción a una velocidad alta de imágenes que se combinan con unos efectos fisiológicos que tiene tanto el cerebro como el ojo humano, el efecto Phi, la persistencia retiniana, que hace que lo que veamos sea una sucesión de imágenes por segundo o de frames por segundo, si se trata de cine digital, y nos da la impresión de que estamos viendo el registro de movimiento, ¿no? El trabajo del fotógrafo Edward Muybridge, que a finales del 19 pues, logró un avance muy significativo con inventos de cámaras fotográficas que permitían registrar al mismo tiempo la carrera de un caballo,
todo a partir de una apuesta, ¿no? Una apuesta que realizaron para saber si al galopar el caballo en algún momento permanecían las cuatro patas suspendidas en el aire, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí el invento cinematográfico pues ha ido evolucionando a través de compañías, de inventores, de creadores, pasando por distintas manos, pasando por distintos tipos de usos, ¿no? Desde Edison, que en 1888 pues ya tenía la posibilidad de a través del kinetoscopio, permitía el visionado individual de imágenes en movimiento, ¿no? Uno llegaba a una estación de tren o a una feria o a algún lugar así de paso, echaba unas monedas y se asomaba hacia un visor y desde ese visor podía contemplar grabaciones, ¿no? Eso yo lo comento siempre porque a mí me fascina, me apasiona hacer como comparación de este aparato, de este invento cinematográfico, de esta época de la historia del cine, pues con los dispositivos móviles hoy en día, ¿no? Estamos regresando un poco a la época del kinetoscopio de Edison y al visionado individual, en detrimento de las salas de cine, ¿no? De esta proyección social del cine. Pero bueno, a partir de 1895, la llegada del cinematógrafo de los Lumière en Francia, y cómo se fue expandiendo, sobre todo a partir del uso narrativo que le fue dando Méliès y que le fueron dando otros cineastas europeos, principalmente la escuela de Brighton. Y este ritual, ¿no? De juntarse, de ir a una sala, de compartir con otras personas, con conocidos o desconocidos, la proyección de películas y de imágenes en movimiento, pues fue dando lugar a una industria del entretenimiento que devino en Hollywood y que devino en eso que conocemos hoy día, ¿no? De las grandes películas. De 1910 a 1920 es la época en donde se va conformando esa forma cinematográfica que es la hegemónica hoy día, de las grandes películas narrativas con grandes presupuestos multimillonarios, con las estrellas de cine conocidas que cobran un dineral por sus apariciones y por sus trabajos. Y bueno, el modelo industrial de producción cinematográfico, el cine de género, que nos da la impresión, ¿no? Que nos venden el mismo producto 80.000 veces, pero cambiando de escenarios, cambiando de personajes o cambiando los actores, cambiando el vestuario, parece que estamos viendo una película distinta cuando es el mismo canon narrativo y las películas todas son casi que calcas unas de otras. Esta práctica dominante que se impone a partir de Griffith en 1915 y tanto económica, estéticamente, pues se va haciendo y va a ir contagiando las cinematografías de prácticamente todo el mundo. Se rige como una especie de resistencia a Hollywood o una especie de repetición del modelo hollywoodiense, ¿no? Como para poder constituir y constar y conocer industria cinematográfica, casi siempre el marco comparativo va a ser como nos vemos en referencia a Hollywood. Entonces, como avanzando, la existencia del cine hegemónico hollywoodiense, palomitero, escapista, no es incompatible con la existencia también de otras formas cinematográficas. Y ustedes, como interesados en el análisis cinematográfico, personas que están buscando ampliar sus conocimientos en cuanto a investigación y análisis de cine, de verdad lo primero que yo les pido es que expandan esa concepción del cine. El cine no solamente es Hollywood, el cine no solamente son las películas narrativas, el cine no solamente es el cine convencional y hegemónico que llega a las salas comerciales de nuestras ciudades. Existen otras formas de cine y eso es lo primero que hace falta reconocer. Existe el cine independiente, el cine de arte, el cine experimental, el cine de vanguardia, el cine científico, el cine documental, el cine de archivo, el cine familiar, el cine doméstico, el cine casero. Todas esas son formas posibles de cine. La práctica económica de que se exhiban en una sala comercial no es limitante para que los otros productos, películas, que no sean los narrativos comerciales,
no puedan ser considerados cine, solo que tienen unos circuitos de exhibición o de consumo alternativos al del cine narrativo convencional, ¿no? Entonces, esa cuestión de qué factores económicos y tecnológicos. Cine de vanguardia y cine de arte, el concepto que más se utiliza realmente es cine de vanguardia, ¿vale? Aunque haya gente que indiscriminadamente utiliza los dos conceptos para referirse a lo mismo. Pero desde mi punto de vista, el cine de arte es como una etiqueta que le han puesto los distribuidores a aquellas películas que se alejan tantito de lo convencional. Y ya, por ejemplo, Woody Allen, que es 100% convencional, a un distribuidor le da por ponerle que Woody Allen es cine de arte y ya caen en ese juego, ¿no? Que son etiquetas comerciales que no, que para nada tienen que ver con una aproximación académica. Desde el punto de vista académico, el cine experimental es sinónimo de cine de vanguardia y no cine de arte. El concepto que más se puede acercar es cine de artistas, ¿no? Cuando los artistas utilizan el cine para expresar una obra, ¿no? Que como vamos a ver cuando lleguemos a ese tema, que creo que es el tema 4, es una especie de cine, un tipo de obra que no es narrativo, que no tiene personajes, que no tiene una referencia causal o espacial clara, ¿no? Entonces, continuando con la explicación, el tema de la evolución tecnológica tiene una gran importancia, sobre todo años 70, por ejemplo, con la llegada de la tecnología de video que permite el consumo cinematográfico desde casa, ¿no? La llegada también de la televisión siempre ha puesto en jaque todos los avances tecnológicos, finalmente sirven para poner en jaque al modelo de exhibición theatrical, ¿no? En salas de cine. La televisión, el video, el internet, las plataformas. Eh, para que ustedes vean, ¿no? A pesar de todas esas cuestiones, la exhibición cinematográfica en salas perdura y perdurará, ¿no? Lo único que hay que estar conscientes es cómo la tecnología y sobre todo la tecnología digital tiene un impacto tanto en la economía como en la estética y en las formas de consumo cinematográficos, ¿no? Eh, y también en la producción, ¿no? Definitivamente las películas hoy en día son todas hechas en cine digital desde hace más de una década y desde 2008 aproximadamente pues hemos empezado a retomar esa costumbre que les decía yo de antes de Edison, de visionados en pantallas individuales y en pantallas pequeñas, lo cual pues es un desafío tanto para los distribuidores como para los exhibidores, como para los cineastas, ¿no? Pensar la estética de estas películas desde este enfoque de pantalla chica. Y bueno, volviendo al curso, ¿qué vamos a desarrollar durante este curso? Pues todo tipo de herramientas que ustedes encuentren valiosas para, para llevar a cabo análisis e investigación de cine, ¿no? Seleccionar con buen criterio los enfoques investigativos o analíticos, ¿no? ¿Y eso qué incluye? Incluye lo que les decía yo anteriormente, la posibilidad de observar mucho, de observar bien, de ser capaz de describir utilizando un vocabulario, utilizando un glosario y unos conceptos especializados de cine. Incluye la capacidad y la habilidad de interpretar de aquello que vemos, pues poder sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Y darles forma. Incluye también redacción. Redactar es súper importante. La observación es reconocer, describir cuestiones técnicas o narrativas, ¿no? ¿Quién es el protagonista? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cómo vence los obstáculos? ¿Cuáles son los puntos de giro? En cuanto a la técnica, por ejemplo, ¿qué caracteriza la fotografía? ¿Qué caracteriza la música? ¿Qué caracteriza la edición? Describir el modo en que la forma y las técnicas visuales y el sonido contribuyen al significado de la película, ¿no? Lo de las expectativas también. ¿Verdad que si yo les enseño cualquiera de estos carteles sin que yo les diga a ustedes nada de qué trata la película o quién la hizo, ya solo con ver el cartel, ya ustedes generan ciertas expectativas, ¿no? Si es Dory o si es Ouija o si es la bruja o si es Alicia a través del espejo, ¿no? Cada una de estas, ya sea por el título, ya sea por el cartel, ya sea por el país de donde es la película, o si vamos más allá y les hablo del director o de los actores,
pues esas son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo las expectativas influyen en nuestra manera de analizar y de interpretar las películas, ¿no? Luego, ¿en qué consiste la interpretación? Pues en ver patrones, en ser capaz de identificar patrones, describir esos patrones, sacar conclusiones de los detalles de esos patrones en esas películas, generar nuestras propias ideas y justificarlas con base a los patrones y luego pues exponer las conclusiones de nuestras ideas a través de un discurso generalmente un discurso escrito que podamos socializar, ¿no? Y pues eso no está reñido, digamos, con la posibilidad de plasmar también cuáles fueron nuestras emociones viendo la película, qué nos sorprendió de la película, qué no nos sorprendió, qué nos decepcionó, ¿no? Y siempre, siempre, siempre lo más importante es argumentarlo, justificarlo, explicar los porqués, ¿no? Y ya por último, redactar. Escribir es la forma más segura de producir una interpretación, ayuda a aclarar los pensamientos y pone en orden nuestras ideas. Así que escribir es súper importante. Comunicar las ideas a los otros también es importante, intercambiar opiniones. Y ya, por último, describir, interpretar y evaluar las películas, como veremos a lo largo de este tema 1. Bueno, todo lo que les compartí hasta ahora es como una especie de explicación ampliada del texto introductorio y ahora pues veremos la explicación ampliada del tema 1, ¿no? El tema 1 consistía en el análisis cinematográfico, cuyos objetivos era entender qué son las expectativas y por qué son tan importantes las expectativas, identificar qué hay detrás de la orquestación de los detalles, la creación de significados que muchas veces va más allá del mundo diegético de la película, cómo articular esos significados y la importancia de los enfoques interpretativos, ¿no? ¿Qué esperan ustedes encontrar en una película palomitera? Pues que haya una narración clara de un personaje claro, que tiene un objetivo claro, que va persiguiendo ese objetivo, pero se encuentra una serie de obstáculos y hay una especie de paradoja porque la narración te tiene que resolver si se logra o no el objetivo, pero al mismo tiempo tiene que postergar esto para que la película dure 90 minutos y pueda ir avanzando el personaje, superando conflictos, que sea entretenido para el que lo ve, pero al mismo tiempo que resulte satisfactorio y que no se aburra. Entonces, conclusión, el final tiene que llegar a tiempo, el final tiene que cerrar todos los hilos sueltos y eso es una película narrativa, generalmente con un final feliz y generalmente donde todos salen satisfechos de lo que han visto y porque se han identificado con el personaje, se han proyectado y tienen como una lógica de causalidad, de que si el personaje hace esto, va a pasar esto otro y eso coincide y pues muchas veces el personaje haría cosas que nosotros si estuviéramos en su papel, en ese lugar, sería lo que pues nosotros haríamos y de todo eso juega el cine narrativo, con las expectativas de la lógica coherente con la mímesis de la realidad en la que estamos, en la que vivimos, ¿no? Si eso, por ejemplo, se quiebra, hay un quebranto y, no hay y la película no tiene un final o no tiene un final claro o no sabemos quién es el personaje protagonista, entonces no, entonces la película ya pues empieza a tambalearse si la película pretende ser una película narrativa y no algo experimental, ¿no? Entonces hay que tener claro eso a la hora de entrar a analizar. Primero reconocer a qué forma del cine pertenece la película, luego saber las características de esa forma y tercero, ser capaces de ver en qué momentos las características se cumplen o se decepcionan, ¿no? Una cosa que también es importante que quede claro es que estos no son compartimentos estancos, ¿no? Hay veces que dentro de una película narrativa podemos encontrar momentos de mucha experimentación y que se pierden por completo la lógica de la narrativa y luego regresa. Me viene a la mente el ejemplo de cualquier película de Terry Gilliam, de David Lynch, ¿no? De ese tipo de directores y viceversa, ¿no? Hay películas que son súper experimentales, pero que juegan con algunos aspectos formales de la narrativa. Entonces, ser capaces también de apreciar eso es parte de la labor del análisis, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de películas huyen de las lógicas narrativas convencionales? Pues el cine de autor, ¿no? Cuando hay un autor como los que mencioné, Lynch, Pontrier, Berman, no sé, Buñuel, ese tipo de grandes autores,
tienen como la libertad de a veces romper con lo que es convencional, con lo que se espera, e ir construyendo sus propios relatos, sus propios discursos, ¿no? Mediante lo que se conoce como el sello autoral o la marca de autor. Luego, el cine de no ficción, los documentales, el cine de archivo, el cine experimental, el cine abstracto, el cine científico, el cine educativo, son otros tipos de cine que no los podríamos juzgar o no los podríamos analizar, o al menos no deberíamos analizarlos desde el punto de vista de la ficción narrativa, ¿están de acuerdo? Eh, Luego, expectativas sobre géneros y sobre directores y sobre actores es algo que creo que no vale la pena ni que nos detengamos mucho tiempo a hablar de ellos porque es muy obvio, ¿no? Si yo les digo, vayamos a ver una película de terror o de comedia o de musical o un drama histórico, una película épica de época, ¿no? De romanos, pues cada uno de ustedes ya tienen en mente cuál va a ser la experiencia que vamos a vivir, si de miedo, de pasarlo bien, de aburrimiento, de lo que sea, ¿no? Entonces, eso es a partir de la repetición y repetición de cánones a lo largo de 125 años de historia del cine, ¿no? Con los actores pasa 20 veces lo mismo, ¿no? Cualquiera de los actores que ven aquí en pantalla, cualquiera de las actrices que ven en pantalla, yo les digo, vayamos a ver una película en donde trabaja Scarlett Johansson o una película en donde sale Will Smith o Brad Pitt, pues ya saben el tipo de cine que se esperan ver, ¿no? Sobre todo este tipo de actores que se han convertido en productos de marca, ¿no? Actores del Star System. Nosotros como espectadores ya sabemos de la repetición constante de un mismo patrón, sabemos qué tipo de roles hacen, ¿no? Y luego, cuando se salen de esos roles, nuestras expectativas pueden estar o bien decepcionadas o bien sorprendidas. Pueden ser para bien, para positivo, puede ser para negativo. Y pasa lo mismo con los directores, ¿no? Aquí tienen a George Lucas, a Spielberg, a, no sé, Kurosawa, Scorsese, Jim Jarmusch, Godard, Hitchcock, no sé. Los directores también tienen un estilo muy marcado, muy propio, que el día que nos sorprenden haciendo algo distinto, o bien nos podemos disgustar mucho porque no nos gusta que dejen de hacer lo que más saben hacer, por ejemplo, Woody Allen, ¿no? Comedia sobre cincuentones neoyorquinos en crisis, ¿no? En Manhattan, o Lars von Trier, o no sé, si nos presentan un producto distinto, como en su momento Match Point de Woody Allen, a mí me encantó esa película, mucha gente de la crítica la adoró, y no tiene nada que ver con el cine convencional de Woody Allen, ¿no? Entonces, la intención es ver cuándo las expectativas funcionan renovándose, actualizándose o perpetuándose para bien o para mal. Y luego, respecto a los detalles, eso es una de las cosas que hay que buscar en un análisis, ¿no? Buscar cuál es el motivo en una película, cuál es un elemento, el que sea un elemento visual, un elemento narrativo, un elemento sonoro, que a través de la repetición y de la repetición adquiere una importancia particular o significativa, ¿no? Y pasa lo mismo con los paralelismos, ¿no? Buscar paralelismos es hacer comparativa dentro de la película con elementos de la misma película o pueden ser elementos que estén fuera de la película. A partir de ahí ya podemos ir tirando de un hilo de cosas que nos pueden permitir construir nuestra descripción y nuestra interpretación. Por ejemplo, en la película Ciudadano Kane, que supongo que es una película que ya habrán visto, ¿no? O por lo menos saben de qué trata. Rosewood es la última palabra que pronuncia George Foster Kane en su lecho de muerte antes de pasar a mejor vida, y el motivo de la película es la búsqueda de Rosewood. ¿Qué es esa misteriosa palabra? Solo se va a resolver hasta el final, pero de la repetición de la pregunta de ¿qué es Rosewood? Pues es un motivo que nos hace avanzar en la trama, que hace que el personaje principal se vaya entrevistando con todas las personas que conocieron a Kane y que van dándonos, pues en retrospectiva, una visión acerca de la vida de este señor. Y aquí, por ejemplo, volviendo a la imagen del perro andaluz de la navaja cortando un ojo, cuando vean esta escena,
se van a dar cuenta que hay un paralelismo, porque por un lado vemos primero un plano de la luna llena que por delante de la luna llena atraviesa una fina nube, un plano casi de documental, ¿no? Enfocando a la luna, y a continuación hay un plano poético surrealista, que es una navaja cortando un ojo. Pero hay un paralelismo de formas, de figuras, ¿no? Tanto el globo ocular es redondo como la luna y la navaja es afilada como la nube. Entonces, ahí tenemos un motivo que es meramente poesía visual. No hay narrativa aquí, sino simplemente nos obliga a comparar las figuras que se parecen, ¿no? Y bueno, nosotros en una película, analizando, podemos ir buscando esos motivos y esos paralelismos en cualquier parte de la estructura de la película, pero casi siempre un truco para que cuando nos piden hacer un análisis y no tenemos tiempo de ver toda la película, un truco para saber, si sobre todo si es una película narrativa, es ver cómo comienza la película y cómo acaba la película. Puedes ver los primeros 15 minutos y los últimos 15 minutos y ya te haces una idea muy clara de qué pasó en toda la película. Esto es un truco de análisis. Empieza por el principio y vete directo al final y ya vas a tener como algo, ya tienes información suficientemente clara de lo que es la estructura global de la película. No en todo, no pasa en todo. Esto no es como una ciencia exacta, pero es una herramienta, un truco que de vez en cuando les puede servir. Y luego, ¿qué son los puntos de giro? Eso es una parte muy importante, sobre todo de las películas narrativas. El punto de giro es un fragmento, es un momento en la película en donde no hay vuelta atrás para el personaje, tiene que tomar un camino u otro y elige por una cosa y ya la película avanza en esa dirección y no en otra, ¿no? A veces los puntos de giro se señalan como de manera muy obvia, de manera muy clara, incluso con letras en la pantalla, ¿no? Que pueden darnos pistas de que ya ha pasado un año, pasaron 10 años o algún elemento de la edición o algún elemento de la banda sonora, y a veces los puntos de giro no se ven tan claramente y hay que estar como analistas con el ojo muy, muy, muy vivo, entrenado para saberlos identificar los puntos de giro, ¿no? Luego, en cuestión de la estructura lineal o no lineal, ¿no? Las películas que se cuentan en el mismo orden en el que suceden los hechos es una linealidad cronológica exacta, ¿no? Desde que empieza hasta que acaba. Y aquellas que encima que son en plano secuencias, pues aún más, ¿no? El tema con las referencias fuera del texto cinematográfico, como les decía, el contexto histórico, el contexto social, político, el contexto ideológico de la época, puede permitirnos también construir interpretaciones con relación al texto que estamos intentando analizar, ¿no? Luego también hay referencias a otras obras de arte. Esto es muy común en el cine moderno y en el cine contemporáneo por la cantidad de años que llevamos de acumulación de historia del cine. Entonces, pues se dan homenajes o se hacen citas o se hacen copias en una película, momentos o imágenes que fueron creadas en otra película, ¿no? Aquí les comparto un ejemplo de un fragmento de una escena de Vértigo de Hitchcock con la película alemana de Corre, Lola, corre, ¿no? En fin, todas estas son primeras aproximaciones, es un marco, digamos, metodológico muy básico, pero de muy fácil asimilación para un curso que pretende ser introductorio del análisis del cine. El objetivo final es articular ideas e interpretar el trabajo cinematográfico a partir de la observación, de la descripción y del desglose de elementos de la película, pudiendo ponerlos también en relación con lo que conocemos del contexto, digamos, ajeno a la película, el contexto social, político, económico, ideológico, artístico y cultural de una época en la que se hizo la película o en la que estemos analizando. Y ya, ¿qué podemos decir de las películas, no? Pues podemos, en primer lugar, describirlas. Podemos describirlas muy, muy bien. Eso ya de por sí lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque conlleva conocer vocabulario, conlleva conocer glosario y conlleva pues ir viendo la película e ir parando la película varias veces, regresándola, volviendo a ver plano por plano, escena por escena y describiendo todos los elementos. Eso es
el enfoque descriptivo. Es una descripción minuciosa de todas aquellas cuestiones que conforman la trama de la película, si la descripción es una descripción narrativa o una descripción técnica, ¿no? De los elementos de cómo es la iluminación, en dónde está la iluminación, cómo es la fotografía, cómo se mueve la cámara, cómo es el diseño de producción, cómo es la dirección de arte. Ya cuando ustedes vean esos temas, pues van a tener como más elementos para saber integrar a la descripción cuestiones puntuales de cada uno de ellos, ¿no? Y ya, en tercer lugar está el enfoque interpretativo, que lo que nos permite es generar nuestras propias ideas, las ideas personales respecto al significado de la película o de algún elemento de la película. Y este es un enfoque que nos permite sacar a la luz ideas importantes de la película, cuáles son los temas que representa la película y cómo los representa, pero también en función de nuestros esquemas mentales de reconocimiento, de lo que podemos reconocer en función de lo que nosotros conocemos ya de otras cosas, ¿no? Y de poner en relación nuestros conocimientos con los conocimientos que son reflejados en la película. Y ya por último, el enfoque evaluativo, ¿no? Que ese es el que generalmente nos encontramos en las reseñas populares, ¿no? En las críticas de si vale la pena o no ir a ver una película. Es cuando yo le comparto a un colega, no, la película es muy buena o la película es muy mala, es muy aburrida, no vale la pena, es interesante, pero entonces aquí yo estoy juzgando, estoy evaluando. En cambio aquí, en la interpretación y en la descripción, no. En la descripción estoy siendo lo más objetivo posible y en la interpretación estoy construyendo un significado que puede ser objetivo o no, o puede ser subjetivo, pero por lo menos lo estoy como construyendo con base a ideas intelectuales que se vinculan o se relacionan unas con otras en función de la película. Y aquí solamente estoy juzgando si sí o no, emitiendo un juicio de valor, si me gusta o no me gusta, si es divertida o no es divertida, si es entretenida o es aburrida, si tiene un 10 o tiene un 8, ¿no? Esa es la evaluación. La importancia de los enfoques interpretativos pues es enorme, ¿no? Porque es ahí donde se construyen los mejores análisis, demuestra la complejidad de la experiencia subjetiva de la recepción cinematográfica. Una misma película va a significar algo completamente distinto para cada uno de nosotros desde un punto de vista interpretativo, si lo sabemos trabajar bien, si vamos a interpretar desde nuestra visión muy particular de lo que esa película representa para mí. Enriquece la experiencia del espectador y de los demás espectadores también si lo socializamos a través de esta puesta en común, y requiere que los espectadores consideren las complejas actividades emocionales e intelectuales involucradas. Y bueno, pues hasta aquí el tema 1.